Tridente Aceleradora presenta. Seguramente, en más de una ocasión, cavernícolas, nos hemos sentido que no estamos cumpliendo bien nuestro rol como padres. Estoy seguro que así como a mí, a ustedes, en más de una ocasión se han preguntado si lo que han hecho como papás han tomado decisiones, un regaño, una motivación, diferentes circunstancias, son las adecuadas o lo que debimos haber hecho en ese momento. Yo creo que todos hemos pensado más de una ocasión que esto no es lo que me hubiera gustado hacer. De eso se trata este capítulo. Hablar del lado B. Las cosas que no son cómodas, las cosas incómodas en la paternidad, las cosas que me hubiera gustado rehacer si volviera a escribir mi historia. De eso y muchas otras cosas más vamos a hablar en este capítulo. Les invito que lleguen a la cueva y juntos escuchemos la voz de mi cavernícola invitado hoy. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, podcast para papás. Y yo soy Omar Estrada. En este episodio tengo el placer de tener como cavernícola invitado a mi carnal, amigo, colega, socio y entrañable ser humano en mi vida, como es el doctor Claudio Flores Tomás. Y bienvenido, Claudio. Muchas gracias, querido Omar. Un placer estar aquí contigo en tu podcast Cavernícolas para Papás, que creo que es además una idea que trabajaste mucho, le diste muchas vueltas, y yo en tu propio crecimiento como papá, querido Omar, que además déjenme decirles que Omar y yo hemos sido pues eso, amigos, colaboradores, hemos andado en el campo, literalmente en el campo agrícola, ranchando. Hemos hecho reuniones de análisis en aviones de regreso de esos campos, donde luego los vecinos hasta nos regañaban por las altisonancias de Omar, que es muy grosero, hay que decirlo. Evidentemente. Pero un placer estar aquí contigo. Bienvenido, carnal. No sigas porque seguramente puede haber lágrimas en este podcast, porque hay mucho cariño, queremos muchísimo y respeto. Muchísimo. Y hay una sintonía, yo creo que también hay mucha magia en la interacción y las cosas que hacemos juntos, mi querido Claudio. Y hoy, para traerte como cavernícola invitado, pues es hablar sobre la paternidad. Sí. Claudio, la paternidad pareciera que desde los ideales sociales, desde los estereotipos, ¿qué es lo que retamos en esta cueva? Es los estereotipos, creo que a veces nos estorban más que nos sirven, porque no nos guían. El estereotipo te dice el ideal, pero en realidad, cuando uno está en la línea de fuego, cuando está ahí, los role models se desvanecen. Entonces, la paternidad no es para todos fácil. Y no siempre es fácil, claro. Exacto. Yo justo de lo que quiero platicar contigo, querido Omar, con tu generosísima invitación, porque además he estado escuchando los podcasts de otras paternidades y lo primero que me da es sorpresa y te diría yo hasta envidia. O sea, decir, oye, personas, hombres que son capaces de entregarse a la paternidad, de si la paternidad fue una alberca, digamos, de tirarse de cabeza, ¿no? Y vámonos. Y hay quienes no vivimos así la paternidad, ¿no? Hay quienes la alberca está vacía. La alberca está vacía o no sabes nadar, ¿no? Sí, entonces pues fosa, caes a la alberca y pues te enfrentas una serie de retos. Y yo, mi propia paternidad ha sido mucho más problemática de al menos las que he visto y he escuchado con los invitados que has tenido, querido Omar, y sí me gustaría pues aquí en esta conversación aprovechar para ese, yo le llamaría el lado B de la paternidad como algo que es difícil de cumplir en términos de expectativa social. La parte más fácil desde mi punto de vista es la proveeduría, ser un papá proveedor, ¿no? Esa parte digamos que es la que yo heredé mejor y la que he reproducido mejor. Pero los otros lados de la paternidad a mí se me han complicado muchísimo y han sido retos importantes todos los días. Es que, por ejemplo, cuando la paternidad es muy desde la proveeduría, digamos que ahí es donde ya está hecha mi chamba, aquí estoy y lo que sigue. Pero son los retos, Claudio. O sea, al final de cuentas, el objetivo de este podcast, de hablar sobre paternidad, es reflexionar sobre los diferentes
estilos, matices, formas, situaciones, contextos de la paternidad. Exacto. De eso se trata, y bienvenido. Y tienes razón. Al final de cuentas, pareciera que paternar son dos cosas. Primero, echarle ganas, el mengache para acá, Sí. hacer la tarea y después poner el billete. Y trabajar y sobarte el lomo. Sí. Pero hay más cosas, y eso es cuando no estás preparado, que la mayoría de los hombres en este planeta, hasta donde lo he visto, No estamos preparados. Nada más que habemos unos que estamos mucho menos preparados que otros, querido. bueno, vayamos descavernicolizando. Exacto, exactamente. Muy bien. Entonces, sí, no, por supuesto. ¿Y cuál ha sido estos de los principales retos? Por ejemplo, tú eres papá desde hace alrededor de 20 años. 22 años, Sí. ¿no? Ya eres un papá con mucha experiencia. Has pasado por muchas cosas. Sí. Entonces, ¿qué fue lo más difícil, Claudio, cuando llegaste? No sé si lo más difícil fue la noticia de ser papá o cuando llegó el primer día de que dices, ay, cabrón, esto ya es verdad, soy papá. Sí. Fíjate, Omar, que en mi caso, en realidad, lo más difícil de la paternidad no estuvo en mi propia paternidad, sino en mi propia experiencia de la paternidad. Es decir, yo tuve una, digamos, relación con mi padre, que en paz descanse, muy complicada, ¿no? Un hombre, pues, muy vertical, con una escuela, formación militar, exguerrillero de la Liga 23 de septiembre. Digamos, un hombre, pues, que estaba hecho para subirse al cerro, tirar balazos, secuestrar gobernadores y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el role model un poco era ese, es decir, la aspiración que me quería heredar mi papá, que me regaló una metralleta cuando tenía 15 años, ¿no? Era que yo me subiera al cerro a hacer la revolución, ¿no? Eso era de hombres. Sí. Lo demás eran mariconadas, para decirlo como él lo expresaba. Y me parece que ahí está mi primer, digamos, choque. No está en mi propia paternidad, sino está en mi propio modelo, digamos, vivencial de la paternidad. Es un choque además generacional, Durísimo, ideológico, sí. ¿no? Porque Sí. En el contexto de donde creció tu papá como profesor, además, Sí, de Chapingo. de chapinguero, Sí, agrónomo, del mundo politizado, de izquierda, de Además, comunista, o sea, con una ideología comunista, ¿no? Exacto. Ese contexto. Y en un contexto en donde México, a mí me decía, las pocas conversaciones que tenía con mi papá, me acuerdo que él siempre se expresaba de lo fresas, no lo decía así, de lo fresas que eran los movimientos sociales en mi época, cuando salíamos a marchar. Cuando salíamos a marchar a Reforma, por la guerra Marchas de de Irak, silencio, y decía marchas qué blancas. mariconcitos salieron, y así lo expresaba, ¿no? Claro. Esto se hace yéndose a la guerrilla, se hace haciendo movimientos sociales de base, se hace ocupando territorio, se hace retando al Estado, o sea, desde una, digamos, filosofía muy de izquierda, de Mao Zedong, de Kim Il-sung, de estas referencias, digamos, muy fuertes. Un tanto radicales de izquierda. Pero además eran necesarias para el contexto de tu papá, ¿no? Pues y la sí, eran generación del ese 68, contexto, donde pues, estaba un contexto completamente distinto, ¿no? Hay que recordar que en el 76, yo tenía en ese entonces 5 años, el ejército entró a la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? ¿Tú estabas naciendo? Sí. Yo nací en el 71, Omar. Sí. Y entonces me acuerdo perfecto que en mi casa había propaganda, digamos, de izquierda. Y entró el ejército y esta casa estaba en la colonia de profesores de la universidad. Y entonces, mientras estaba el ejército entrando a la universidad y empezaban a revisar las casas una por una, mi mamá estaba sacando las cajas de propaganda a un baldío que había cerca para quemarlas para que no hubiera efectos. Porque era suficientemente sospechoso encontrar una foto del Che Guevara colgada en la pared. Con eso era ya un delito. O un libro del Capital de Marx. Claro. Y ya con eso era sospechoso para un Estado represor que me parece que estemos mal de repente en olvidar, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ese contexto, pues, formó también a un papá, Claudio Flores, papá. Valdés, pues, rudo, ¿no? Ese contexto también aguerrido. Sí. Que tú creciste en ese entorno. Es un entorno en donde además, pues, digamos, es claro el modelo de paternidad, ¿no? El modelo de paternidad tiene que ver, es como muy agronómico, ¿no? Porque lo primero es que no se te mueran los chamacos, o sea, criarlos bien, alimentación, ¿no? Este tipo de cosas, y un modelo muy vertical, digamos, de ejercicio del poder, en términos de que el papá mandaba todo lo que sucedía, y era interesante cómo incluso la dinámica cotidiana en la casa cambiaba
cambiaba también en función de si estaba o no mi papá. Y eso, Omar, pues un poco lo que yo he reflexionado en estos talleres que hemos dado juntos dentro de Tridente con Conscientia de Jorge Medina, de Alejandra Cervantes, que han trabajado mucho, digamos, esos aspectos más bien psicológicos de la paternidad, y ellos lo expresan de una manera muy interesante que me acaban de decir en estos meses, o sea, es novedad para mí, el rollo de que cuando tú lo que recibes de tu papá es una paternidad, digamos, donde no se llenó el vaso, ¿no? Donde faltaron cosas, faltó emoción, cariño, contacto físico, acompañamiento emocional, tiempo, diálogo y conversación. Yo te he dicho muchas veces de chiste, ¿no? Que si yo transcribiera todas las conversaciones que tuve con mi papá en toda mi vida, no sé si sumen 10 cuartillas, sí. ¿No? O sea, es una comunicación muy escueta, muy funcional, muy orientada. No es de, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Pues es una pregunta que al menos yo nunca recibí de mi padre. Cuando tienes eso, recibes ese vaso medio vacío. Y entonces ese vaso medio vacío es lo que tú tienes capacidad de dar hacia la siguiente generación, hacia tus hijos o hijas. Entonces, cuando tienes los vasos vacíos de los modelos de paternidad, pues te cuesta mucho más trabajo ejercerla cuando a ti te toca paternar, me parece. Sí. Sin ser un experto para nada en temas de paternidad, lo estoy contando más bien mi propia experiencia, claro, ¿no? Pero lo que tú dices es interesante, porque al fin de cuentas es tus referentes. Estás hablando de los referentes para paternar. ¿Cuáles fueron? Ubicas no tiempo con tu papá o tiempo limitado, no consentimiento de tu papá, sino más bien sobrevive, échale ganas, ponle pantalones, rudo, va adelante, y no me vengas con cosas que no son propias de un hombre, ¿no? Que es un contexto, que es un hombre y que además es un contexto que seguramente tu papá también, en el cual creció, vinculado con austeridad emocional, sí, totalmente, y con límites en términos de solamente el hombre procreaba y en dado caso también daba manutención. Pero hoy está cambiando ese contexto, Claudio. Exacto. Y ese es el reto que tenemos, Omar. Sí. Es decir, heredaste modelos de paternidad que son totalmente disfuncionales para un entorno como el actual. O sea, la violencia física, por ejemplo, el castigo físico, diría yo, no fresa, ¿no? O sea, no es nalgadita, ¿no? O sea, el regañito. Es un putazo, digamos, para decirlo así en español, ¿no? O sea, a ver, cabrón, vámonos, ¿no? Sí. Y entonces esa violencia sistemáticamente ejercida se te va asentando, y la primera pulsión que tienes es reproducirla, ¿no? Claro. Yo me acuerdo los primeros retos que yo tuve en mi momento cuando fui papá, era el decir, te estás portando mal, pues toca nalgada. Sí. O sea, no putazo con cinturón. Sí. Una nalgada, ¿no? Sí. Yo decía, bueno, pues no tenemos que irnos hasta allá, ¿no? O sea, algo más tranquilo. Claro. Y te das cuenta que eso pues ya es anacrónico para el contexto de hace 20 años cuando fui papá, y más anacrónico hoy en el 2024. Sí. Lo interesante es que es como toda formación, y me parece experiencia de infancia, es al mismo tiempo traumática y formativa, ¿no? Es decir, esa rudeza con la que yo viví mi infancia, rodeado de mucha violencia, mucha retroalimentación durísima, etcétera, me dio al mismo tiempo habilidades para competir en un mundo capitalista, jodido, etcétera, muy buenas, pero no lo disfruté, porque ahí, y con esto, digamos, redondeo esa anécdota, Omar, el rollo me lo decía Jorge Medina, es como, oye, pues te lanzaron al agua, no sabías nadar, y aprendiste a nadar súper chingón. Felicidades, ¿no? Sí, el problema es que no lo disfrutaste, ¿no? Sí. O sea, que fue traumático, que fue sufrido, que fue... O sea, gracias por las herramientas que eso te da. Son herramientas de autosalvamento, me parece. Pero el contexto y la situación son jodidas, y no todo el mundo sale igual, ¿no? O sea, cada quien vive esas paternidades de manera distinta. No, y además es que... O sea, unos son los referentes, pero también cuando estás enfrente de situaciones con tus hijos o con tus hijas, te reta teoría, libros, referencias, y es ahí donde uno toma decisiones de manera inmediata. Sí. A veces las hace con cariño, con el corazón, a veces con la cabeza, a veces lo hacemos pues cavernícolamente. Sí. ¿No? Lo más cavernícola, me parece, Omar, es reproducir exactamente el modelo de nuestros papás. Pero ¿sabes qué, Claudio? Ahí yo siempre he reaccionado a algo. Uno dice, yo no quiero ser como mi papá, pero al final de cuentas estamos aquí. Sí. ¿No? Sí. O sea... Sí, digamos, no nos morimos de niños, de problemas de alimentación o problemas... No, o sea, finalmente nos criaron y nos hicimos personas,
medianamente funcionales, responsables, exacto, etcétera. eso es lo que iba. O sea, al fin, pero entonces dices, hay cosas que yo creo que como adulto, cuando uno se plantea eso, toca replantear lo que no quieres, pero también replantear lo que posiblemente sí quieres. Que no sé si nuestros papás tuvieron la oportunidad o el entorno de reflexionar sobre su propia paternidad. Oye, es sencillo, Sí, ¿no? sí. No, en aquellos momentos reflexionar sobre la paternidad era pues un rollo como New Age, diría yo, Sí. no era una cosa exótica, Muy hippie en aquel super momento, hippie. ¿Cómo que reflexionar sobre la paternidad? Un poco esa diferencia, digo yo, de los que fuimos criados por boomers y que somos generación X, y me parece que el problema, Omar, es que somos una especie de generación sándwich. O sea, Sí. no tuvimos poder frente a nuestros papás y ahora tampoco tenemos poder frente a De los nuestras hijos. hijas o Sí, hijos. sí. O sea, somos la generación desempoderada de papás, Ujú, sí. ¿no? Creo. Y información, ¿no? Yo creo que somos también una generación que abrió la puerta A esas conversaciones, para sí. conversar de manera distinta, Ujú. para hablar de cariño, de amor, Sí. y yo digo De que fragilidad, de vulnerabilidad. y de ternura. Y de ternura, sí. O sea, yo lo que he aprendido es cada vez que detono la conversación con hombres sobre paternidad, me dicen, espérame, ¿de qué estás hablando? Y de todos abre un espacio para hablar con esto, con la fragilidad. Sí. Sale todo. Yo lo reduzco en ternura. Darnos Sí. un momento de ternura, que es pues vivir con lo que sufres, con lo que puedes, con lo que no puedes, Sí. lo que tienes y posiblemente lo que vayas a dar, ¿no? Al final de la paternidad es un proceso que se construye día con día. O sea, Sí. yo digo que siempre somos papás primerizos porque nunca sabes lo que te va a enfrentar con tus hijos, aunque tengas 22 años, 11 años Sí. o hasta pues 50. 50 años, ¿no? Y además, esas paternidades pasan además por distintos momentos, ¿no? Es interesante cuando tú revisas tus propias experiencias de la paternidad y tratas de reproducirlas. A mí me tocó, vivir, no sé si sufrir una paternidad en un contexto donde además los hombres, yo no me imagino a mi papá hablando un segundo sobre cómo se sentía siendo papá. Claro. ¿No? Con Sí. sus amigos o Sí, con sí. sus hermanos o con mis tíos, pues, creo que eran temas que estaban totalmente vedados de las conversaciones entre hombres. Entre hombres se hablaba de otras cosas, Sí, sí, ¿no? cosas de hombres. Pero no de decir, oye, ¿cómo te sientes como papá? ¿Cómo estás como papá? sí. ¿Cómo estás viviendo tu paternidad? Yo no sé incluso si la palabra paternidad estaba dentro de ese Sí, diccionario. sí, seguramente digamos, ¿no? ni eso, Porque ¿no? era Eres- muy rústico Sí. ¿con qué se cumplía? Con estar, con proveer, ¿no? Con además tener un poder brutal respecto a lo que se hacía o no se hacía. La herencia, además, muy, muy claramente, digamos, yo pienso qué actividades promovía mi papá que yo hiciera, pues que estuviera en fútbol americano, que me metiera a box, que no, o sea, era pues, te Fueras digo, el un tema hombre de las fuerte, armas, por ejemplo, a rudo, mí, desde chiquito me valiente. ponían a limpiar las fuscas de mi papá, ¿no? Era como un rollo de saber armar y desarmar Sí. un arma, saber tirar. Cosa que sé Cazar, hacer muy ¿no? bien, saber cazar, saber pues matar un animal, Sí. ¿no? Esto es otra cosa que yo sí aprendí, que era pues matar un animal Que y es muy hacerlo de rancho carnitas, también, ¿no? O ¿no? sea, agarrar Sí. un puerco, colgarlo, Y separar la desangrarlo. emocionalidad. Hoy la Exacto. emocionalidad de un animal que por lo general si es doméstico le ponen hasta el Hasta cerdito, nombre, ¿no? la verdad, Eso, yo ¿cómo destazas? agarrabas ¿O y cómo íbamos le...? Exacto. Íbamos a Monclova, Coahuila, Omar, a tierra donde nació mi papá en Nueva Rosita. Y entonces llegaban las cabritas, digamos, para hacer el cabrito de Navidad. Entonces te dejaban a las cabritas 2 semanas, les ponías nombre, ya Claro. se volvían tus cuatas, no sé qué, y pues al rato las estaban despiezando para Sí. ponerlas en un pastor, digamos, A la un brasa, cabrito en al una pastor. brasa, sí, qué rico. Entonces, Sí. esa relación incluso con los animales tal. Yo hoy, por ejemplo, tengo una relación con los animales que sigue teniendo esa herencia. Yo veo un puerco y la verdad se me vas viendo antoja como hacerlo carnitas. carnitas, ¿no? O veo una res y digo, bueno, pues ahí Sí, podríamos sí, sí, despiezarla tenemos un de este gran lado. cavernícola en O estos pollos, micrófonos, ¿no? como podemos darnos cuenta. ¿Cuántas veces no cientos de pollos que me tocó criar, matar, aliñar, despiezar y tal? Y era una vida muy de rancho en un entorno muy, digamos, masculinizado. Sí. Y yo creo que muchas referencias de aquello que se llama machismo. Sí, ¿no? también. Oye, y o sea, con estos referentes con los que tú creciste, cuando llega Silvia a tu vida, Ujú. ¿cómo le hiciste para sobrevivir, para paternar, para decir, va por acá? O sea, Yo creo que desde la pura
ignorancia, falta de preparación. Yo, la verdad es que ahora que lo pienso y veo todo lo que se trabaja rumbo al momento, digamos, del nacimiento y del inicio de la paternidad, fíjate cómo lo pongo hasta allá, no desde antes. Sí. Y recuerdo esta frase que dicen en Tabasco que me gusta mucho, que dice, estás como el primero que agarró un chayote, ¿no? Porque estos chayotes tabasqueños espinosos, grandes, pesados, que no sabes ni dónde agarrarlos, así estaba yo con Silvana. Me acuerdo que mi primer shock fue cuando regresamos del hospital, que Silvana tendría un día de nacida, y no teníamos nada preparado. O sea, no teníamos pañales, no teníamos nada. Entonces me acuerdo que dije, bueno, pues voy por pañales al súper. Y cuando llegué al pasillo de los pañales de los bebés, que nunca lo había recorrido ni en los 9 meses de preparación previa, digamos, al nacimiento de Silvana. Eso no es para mí. Vi el precio de los pañales. Yo en aquel entonces, pues, vivía de un sueldo de investigador junior, en una agencia de investigación. Dije, no nos va a alcanzar. Sí. No nos va a alcanzar. Y luego ver lo rápido que se echaban los pañales. O sea, decía, la bolsa se le echó en un día, ¿no? Y yo decía, no, vamos a caer en pobreza. Solamente, o sea, por un pero eso, pañal, fíjate, la ausencia absoluta, Omar, absoluta de preparación. Que hoy veo a personas, parejas, que están preparándose para ese momento y ya tienen pues toda una serie de condiciones, incluso diría yo, de lecturas, de entrenamiento, de preparación, etcétera, que yo no tuve en lo absoluto, y eso fue un shock brutal. Hoy, cuando pienso en las personas que están siendo papás, siempre les digo, oye, vete a dar una vuelta al pasillo del Walmart, güey, ¿no? O sea, date una vuelta para que al menos te des una idea de cómo están las cosas, ¿no? Pero esas son de las pequeñas cosas que te van trayendo a la realidad y que te van diciendo, oye, esto ya cambió. Totalmente. Y el problema es que luego las referencias, Omar, por ejemplo, yo, una cosa que te admiro mucho es tu ejercicio de la paternidad. Siempre, desde antes de que te metieras en estos temas, siempre has tenido una vocación, diría yo, que viene de tu vena antropológica, de entender este tipo de retos y de prepararte para ese tipo de retos y de además asumirlos con mucha conciencia, mucha reflexión, etcétera. Yo creo que yo fui muy rústico y muy salvaje en ese, digamos, aprendizaje para paternar, y como todos los papás la cagué muchas veces y creo que la seguiré cagando, porque nada te prepara para ejercer una paternidad perfecta. Diría yo que es una utopía, claro. Un lugar que nos sirve como faro para tratar de buscarlo, pero nunca llegamos, porque desde mi punto de vista, cuando no la cagas con una cosa, la cagas con otra. Es decir, evita ciertas cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, el tema de después hacerme muy consciente de la violencia y decir, no voy a reproducir la violencia con mi hija o la violencia que yo sufrí como hijo, no voy a reproducirla. Y eres muy cuidadoso con eso, pero la riegas en otras cosas, ¿no? Oye, voy a ser muy cariñoso porque a mí no me dieron mucho cariño, pero la riegas en otras y así. No, hay dos cosas que yo creo. Una es, los hijos siempre le vas a terminar mandándolo a una terapia. Y, ¿no? O sea, sin importar si le diste mucho o poco amor, mucho o poco consentimiento. Sí. Al final de cuentas, cada ser humano se va reconfigurando y va teniendo sus propias bolsas, ¿no? Sí. Un amigo decía, pues nunca sabes cuánto es muchito o tantito. Sí. ¿No? Y ahí está la magia, creo, de no solamente dar, sino también ir reconfigurando valores, sentimientos, emociones, situaciones de los hijos contigo y contigo con los hijos, su mamá, su entorno, su familia, sus amigos. Y la otra, yo creo que también mucho de lo que hacemos los papás, y eso, no sé si eso se quita, llenamos la agenda de temas de emociones a nuestros críos. Sí. ¿No? O sea, por lo que quieras, lo que tú piensas, lo que tú tu religión, tu visión de la vida, te lo tratas de heredar un poco. Yo lo veo, querido Mar, con nuestro querido Pato, con el tema de tu esfuerzo por heredarle el amor por el fútbol. Por mis Chivas. ¿No? Por tus Chivas específicamente, ¿no? De ser chivermano, hacerlo chivermanito. Sí. Entonces, y la verdad lo vas a lograr, porque además lo haces con mucho cariño, con mucho cuidado, cuidando no imponer, y una actividad, si etcétera. No quieres, pues ya no. Y no quieres, pues ya no hay, pero si quieres, pues ahí estoy yo y te apoyo en todo lo que quieras. Mucho apoyo y mucho apoyo. Mucho, todo el que quieras. Entonces es interesante porque hay cosas que uno hereda. Por ejemplo, yo
tengo un profundo amor por el box, me encanta el box. Tú sabes cómo soy de fan hemos compartido algunas funciones de box. Una me acuerdo incluso en el Estadio Azul, o sea, cosas ahí interesantes. Y yo me acuerdo que todos los sábados en mi casa se veía el box en la noche, ¿no? Todas las noches. Y yo me acuerdo que en aquel momento me cagaba. Sí. Yo decía, ¿por qué no vemos una película? Otra ¿no? O sea, algo más divertido. Y hoy es interesante cómo después te vas aclientando con algo que no necesariamente te gustaba, pero que aprendiste a apreciar. Yo creo que San Claro es una nostalgia que algo te vincula igual con la memoria paterna. Sí, claro. Exacto, porque eran quizá los momentos donde yo podía ver a mi papá contento. Ya salió la ¿no? página Etcétera. 11, ¿te das cuenta? Sí, exacto. O sea, ahí está la página 11. Entonces, yo creo que si le buscamos salen más páginas. Sí. Y entre todos, ¿no? Sí, exacto. Y seguramente Silvi, o en mi caso Pato, voltea y dice, ¿cómo alucina a mi jefe? Sí, no, seguro. A ver, yo una de las cosas que tengo clarísimo en la vida, Omar, es que si yo me considero un empresario exitoso, un investigador exitoso, etcétera, no me considero un papá exitoso. Ah, cara. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque soy muy crítico respecto al ejercicio de mi paternidad. Es decir, tengo como referente a mi papá, que afortunadamente no fui como mi papá en esos lados duros, ¿no? De la violencia, sobre todo de la violencia. Pero por otra parte, también reconociendo que heredé cosas, la disciplina para la academia, otra serie de cosas de mi padre. Y entonces lo que tratas de hacer todo el tiempo es de evaluar tu propia paternidad. Sí. Y entonces un poco el rollo es cuando dices, a ver, ¿en qué la he regado como papá? ¿Dónde no he logrado tener o ser el papá que quizá esperaba mi hija? Y es una incógnita donde el baremo, o sea, la métrica de si eres bueno o malo, no lo tienes tú. No. Lo tienen tus hijos. Seguramente, pero ¿sabes qué? Pero yo creo, a ver, Claudio, que esto que acabas de decir tú, a lo mejor estás siendo demasiado exigente y riguroso contigo, porque al final de cuentas Silvi es una niña creativa, estudiosa, que todo su proceso siempre ha sido disciplinada, estudiosa y creativa. Sí. Entonces, eso... Sí, digamos, es una estudiante enfocada... Desde siempre. Digamos, no me ha dado los pedos que yo di, digamos, ¿no? Con temas de drogas, con temas de desmadre, de alcoholismo, de llegar. Y yo me acuerdo, Omar, tú sabes que yo fui muy salvaje de estudiante universitario. Y pues yo era de pelearme, de llegar madreado, de llegar ensangrentado, de llegar borracho a casa y abrir, meterme y de repente al otro día las cobijas se me pegaban y decía, ¿qué me pasó? Pues que me peleé y venía la sangre ensangrentado ahí pegado con las cobijas. Es decir, yo no fui tampoco un hijo fácil, ¿no? Heredé, digamos, también esas y además en un entorno chapinguero, rudo, masculinizado, machín. Y además también las juventudes en ese entonces eran rebeldes. Teníamos que ser rebeldes, ¿no? Sí. Éramos rebeldes, Omar. Yo me acuerdo, y perdón, los cantos en las marchas. Yo en Chapingo, cuando íbamos a las marchas, yo era parte de los equipos encargados de hacer bombas Molotov. Entonces era ir a comprar las botellas de vidrio, llenarlas de gasolina, echarles azúcar, vidrios o tornillos, etcétera. Yo me acuerdo que muchas veces, después cuando fui a pedir visa a Estados Unidos, yo me acuerdo que decía, híjole, ojalá no hayan grabado nada, porque yo fui muy activo, digamos, en esos salvajes años 80. En el activismo ochentero, noventero. Exacto. Que tocaba, ¿no? Y que además, quienes lo hicimos, cómo disfrutábamos pisar las calles de esa manera. Lo hemos platicado con mi querido Omar, porque no sé qué tanto hayas platicado esto, Omar, pero Omar pues fue hasta cantante de secta core, andabas en la movida, digamos, musical, chilanga, disruptiva, completa, no teníamos espacios mediáticos para ello, claro. Y altísimamente politizada. Muy de izquierda. Si no militabas, no existías, ibas en universidad pública al menos. Sí, no, y además se disfrutaba mucho una juventud que tenía, que rompíamos esos paradigmas de... Pues además no tenías otra cosa que hacer. También, oye, no puede quedar hasta aquí o no se puede perder el derecho a la educación pública. Sí, es el pase automático. Sí, no, me tocó estar a mí en esas... La gratuidad de la educación universitaria. Claro, nos la sabemos completamente. Y es parte de estos recorridos de la experiencia que también nos ha dado la vida para reconfigurar los referentes
¿no? La historia de las familias y reescribirlas, Claudio, ¿no? Que eso creo que es lo que toca también hoy. O sea, hoy al final de cuentas lo que le toca a Silvia y lo que le toca a Pato es que es la reescritura y la configuración de nuestras propias historias y de sus familias. Exacto. Entonces, fíjate, déjame regresar al tema de no seas tan cruel contigo con la paternidad. Primero tienes a una Silvia que está ahí, ¿no? Y que, pues, si bien su mamá también ha hecho un rol importante. Yo ahí es lo que te iba a decir. Creo que ahora sí que ese es victoria de la mamá más que del papá, pero bueno, ese pero es al final un de cuentas es un referente, o sea, un referente del doctor Claudio Flores. Mi papá es doctor, pues es un referente que, a ver, ser doctor nadie te lo regaló. Sí, no. Y eso al final de cuentas es un referente para tus hijos. Para tus hijos cuando tienes nietos, si es que tienes nietos, ¿no? Sí. O sea, en uno de esos seguramente el siguiente capítulo vamos a hablar ya de los abuelos cuando haces abuelo. Oye, pero fíjate que de lo que estás hablando, Mar, hay un argumento muy interesante sobre el asunto de la trascendencia. Y hay quien dice que la trascendencia es una aspiración humana totalmente vacua, inútil, que no tienes que perseguir la trascendencia porque todos acabamos siendo, con el suficiente tiempo, intrascendentes. Sí. Y ahí hay un ejercicio que yo hemos platicado tú y yo, que es el tema de, acuérdate, por ejemplo, dime los nombres de tus bisabuelos, todos y todas. Pues no te lo sabes, es decir, personas sin las cuales tú hoy no existirías, pues no sabemos cómo se llamaban, ¿no? Quizá llegamos a los abuelos, a veces una bisabuela, un bisabuelo, pero es muy difícil luego irte arriba, ya no sabes cómo se llamaban, quiénes eran. Un plazo... Entonces la trascendencia es un objetivo vacuo. Donde sí trasciendes, me parece, es en lo que heredas específicamente a tus hijos. Es decir, ahí está una esfera de trascendencia en términos de decir qué ejemplo o qué digamos experiencias puedo compartir con mi hija que puedan ser relevantes para ella, asumiendo que sus nietos ya no van a saber cómo me llamaba yo, ¿no? Claro. Ese es, o sea, en un sentido mucho más cotidiano y vital que en un sentido de largo plazo dicen que los únicos de los que se acuerdan es cuando llegas a ser presidente de la República. Entonces dice, mi tatarabuelo fue presidente de México. Ahí sí te genera orgullo, ¿no? O gobernador, ¿no? De Veracruz, no sé. Sí, pero a ver, el maestro es bailador, ¿no? Maestro de salsa, merengue, sucus, todos ritmos. Sí. Bueno, sabroso, no se va a decir nada aquí de mi querido Mark, que tenemos videos de él bailando intensamente desde hace más de 25 años, ¿no? Pero además, o sea, estas cosas son las que también se heredan en la fiesta, el goce, el chiste, la sonrisa de Claudio Flores, pues bueno, ves a Silvia y dices, ahí se va heredando. Pero a ver, Claudio, tú dices, no fue fácil, el lado B de la paternidad. ¿Qué dirías que tiene las 5 cosas que tiene el lado B de la paternidad? Pues mira, yo creo que el primero es ignorancia. Es decir, uno, por más que después lees cosas o te tratas de formar o echarte unos tutoriales, la verdad es que lo primero es el reto del desconocimiento. Yo en mi caso, pues mi principal reto fue no prepararme, ¿no? O sea, yo, digamos, pues llegó Silvana y de repente yo dije, ¿ahora qué se hace? ¿No? Sí. ¿Cómo se baña un bebé? ¿Qué come? Sí. Nada, ¿no? Es decir, así desde la una completa ausencia de preparación. Primer asunto. Segundo reto, un asunto de salud. En el caso de Silvana tuvo una situación ahí de salud de un virus, un rotavirus. Y entonces las primeras 2-3 semanas de vida fueron muy intensas porque estuvimos en el hospital infantil privado. Ya sabes, pues todo lo que implica esa recepción angustiosa, digamos, de la paternidad y no saber si no, qué pasa, etcétera, etcétera. Siempre estuvo muy marcado, digamos, por esa situación de arranque. Diría yo, en tercer elemento, un tema de no saber qué hacer o sea, cómo se reconfigura la vida cotidiana con un bebé o con una bebé, ¿no? Es decir, cómo tengo que reconfigurar mis noches, mis días, mis amaneceres, cómo tengo que hacer que eso además haga match con mi ámbito laboral y el ámbito laboral de tu pareja en ese momento. Tercer elemento, o sea, ¿cómo nos dividimos las tareas? ¿Quién hace qué? ¿A qué hora tú? ¿A qué hora yo? ¿Cómo se reconfigura la vida? Pues si no tienes eso preparado, o sea, que estaría bien haberse preparado, no sé, 2 días antes, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Sí. Tú a esta hora, yo a esta hora, tú preparas esto, yo esto. O sea, no, era digamos, la absoluta, diría yo, falta de preparación. Un cuarto elemento son las expectativas.
Me parece que una de las cosas que cuesta muchísimo trabajo en general ya en un tema de herencia hacia los hijos es las expectativas que tienes hacia tus propios hijos. Y tienes expectativas desde, pues expectativas, diría yo, hasta de salud, o sea, de que digamos que sea una persona sana, que no vaya a tener ningún problema, digamos, de psicomotricidad, de no físico, fisiológico, de salud, etcétera, etcétera, hasta ya sus comportamientos, ¿no? Es decir, siempre hay disrupción en la expectativa porque nunca creo, bendito el que lo logre, ¿no? Pero vas a tener un hijo o una hija que cumpla al 100% tus expectativas de cómo debería de ser. Y ahí hay una referencia que me gusta mucho, que ayer estaba yo pensando en esta conversación que íbamos a tener, Omar, que es Maitena, con mujeres desesperadas, me parece su cómic, y cómo Maitena hace un gran retrato, diría yo, casi antropológico de la maternidad y sus retos. Y una de las cosas que ponía, me acuerdo perfecto de uno de sus cartones que decía, mientras la mamá está ayudándole a hacer la tarea de matemáticas al niño, que la mamá por dentro está pensando, ¿y de dónde nació? O sea, es 2 más 2, güey. O sea, es muy sencillo, ¿no? Ajá. Entonces, cuarto elemento que es la falta de cumplimiento de tu propia expectativa. Y el quinto diría yo que es el enorme reto del resultado, ¿no? Porque el resultado, bueno o malo, porque es bien interesante esta discusión, sobre todo cuando piensas en todas estas discusiones de niños o niñas o adolescentes que de repente, por ejemplo, pues tienen problemas de irse a la delincuencia organizada, etcétera, y que se culpa a los papás o a las mamás, ¿no? ¿Y dónde estaba la mamá? ¿O dónde estaba el papá? O cuando una mujer o un hombre joven pues sufre algún tema con la delincuencia y dicen, ¿y dónde estaban los papás? ¿No? ¿Por qué la dejaron o lo dejaron salir a tal hora? Etcétera, etcétera. Ese quinto elemento, que es el elemento, digamos, de el choque con la realidad, me parece que es de los temas que también han complejizado mi propia paternidad respecto a no saber muy bien, pues al final, si el resultado que estás obteniendo es el que tú querías, nunca es el que tú querías. A veces te sorprende, ¿no? Sí. Tienen esos momentos la paternidad que estás en un festival o estás en un evento donde está tu hija o tu hijo. Y entonces de repente dices, wow, ¿no? Y es maravilloso. Y hay otros días que es hiper frustrante, que dices, no puede ser, pero ¿por qué? ¿No? Sí. Entonces el resultado, el outcome, diría yo, nunca es el que esperas. Y eso, vivir con eso y lidiar con eso, también tiene sus complejidades. Creo que es el gran arte al final de la paternidad, porque uno va construyendo esas grandes expectativas desde que van a nacer. Sí. Uno va construyendo, ojalá que salga igual, a mí me gustan mis ojos, o mi nariz, o mi... ¿no? Sí. Ojalá que tenga... Sí. Y después te das cuenta que salen feos. O que sea muy inteligente, o que sea líder, o que sea, todas estas referencias, o que físicamente sea extraordinario. Sí, que sea muy deportista. Y además intelectualmente que sea no sé qué, que sea deportista, artista, y que pueda no sé qué. Y es una cárcel muy dura, diría yo. Fuerte. O sea, un poco ese vamos cargando de... A veces hasta la herencia, Omar, ¿no? Yo lo hemos platicado. Yo estudié agronomía porque vengo de una familia de agrónomos. Y después dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? No me gusta. Me gusta la comunicación. Y me cambié de rumbo completamente. Pero ¿cuántos heredamos? De lo que implicaba romper con la tradición. Mi papá no me habló un año cuando me salí de Chapingo, ¿no? En lo que estaba haciendo la revalidación para entrar a la UAM Xochimilco, que además tuve que cambiar de prepa porque ves que esta agronomía es distinto. Pero agronomía era ciencias naturales y comunicación sociales, entonces tenías que hacer la prepa como de área de concentración. Y entonces perdías tiempo y parecía que pues ya te saliste de la universidad, ya güey ya no estudió. Sí, se me echó a perder. Ya se me echó chueco. O sea, hablando de los referentes, que además de las expectativas. Es otra. Imagínate, yo he platicado con amigos que de repente dicen, oye, mi hijo decidió ya no estudiar. Y entonces lo ves y hay como un rollo de decir, híjole, le vi re mal, ¿no? Sí. O sea, hay como también esas expectativas y esas herencias que esperas que se cumplan, pero a donde yo iba también, Omar, era el tema del resultado. Nos hacemos, digamos, responsables del resultado de la crianza de nuestros hijos o hijas y nos asumimos como los responsables de que les va bien o mal, ¿no? Y festejamos digamos, cuando les va bien o o lloramos cuando les va mal, pero es muy interesante cómo
se responsabiliza a los papás de eso, a los papás y a las mamás, quiero decir, de que si el hijo es bueno o es malo, o es estudioso o no es estudioso, es exitoso en el deporte o no es exitoso. Pero al final de cuentas, Claudio, creo que es un tema hablabas de las expectativas de los papás y las expectativas sociales que también se te imponen en ti, en el papá, en los papás, y después en el hijo. No, al final de cuentas, creo que es aprender a gobernar nuestras tensiones, nuestros nervios, nuestras propias hasta falencias, ¿no? Sí. Tiene que ser mejor. Además, hay una herencia que no sé, yo recuerdo que tienes que ser mejor que yo. Sí. Lograr más que tus papás. ¿Por qué chingados? Tener más que tus papás. Pues avanzar bien, más. Entiendo que puede ser tu piso el que te da tus papás o tu familia, tu entorno. Sí. Pero no le puedes cargar de esas responsabilidades que no les toca y lo hacemos. No sí, pero lo hacemos totalmente. Todo el tiempo. Entonces, esta manera de estar generando todavía más etiquetas, si lo hacemos de alguna manera inconsciente, todavía no lo termino de entender desde dónde llega, pero le vamos cargando, hablando sobre el resultado, ¿no? Sí. Y además, Omar, ahora más tiempo que antes. Es decir, antes quizá te hacías responsable hasta la universidad, si quieres, o hacia la prepa. Claro. En nuestros papás probablemente era la prepa, ¿no? Estudia. Pero estudia. El referente era estudia. Pero hoy lo que estamos viendo es, como profesor de la Ibero te digo, pues que los papás están con su alumno, con su hijo de 7º semestre, ¿no? ¿Por qué le sacó 7 mi chamaco? ¿No? O sea, viniendo... ¿Por qué tú le sacaste 7? No, o sea, porque mi chamaco sacó 7. Es que me parece, no sé si en tu caso pasó así, Omar, si tus papás alguna vez fueron a la universidad a reclamarle a algún profesor por tu calificación o por tu... o por la prepa, ¿no? Es más, yo creo que les oculté hasta la universidad las calificaciones o hasta la fecha, ¿no? Entonces, pero no hay estas referencias de... Sí, hay una sobreprotección hoy porque el papá quiere cumplir esa expectativa, que el hijo cumple la expectativa. Sí. Y además que cuando termines por el horizonte, ¿te acuerdas? Adolescentes de 30 años, Omar. Y de 40. Sí. ¿No? Ese tema de no sale de la casa si te va mal o no me gusta que sean... Hace poco escuché a alguien que decía, no me gusta que mi hijo tenga roomies, de 5 roomies, que pues aquí que se quede en la casa, tiene todo. ¿Y para qué va a sufrir? ¿No? Claro. Más bien este tema de estos referentes de cómo va cambiando la expectativa, el horizonte que le ponemos a nuestros hijos hoy y pues estas exigencias de... ¿Por qué le pone usted, profesor, a mi hijo 7 si mi hijo tiene cara de 10? Sí, exacto. ¿No? Merece un 10. Merece ¿no? un 10. Exacto. Oye, Claudio, esto es extraordinario porque además estas 5 cosas que pones sobre la mesa, creo que al final de cuentas el resultado de tu expectativa frente a el choque que genera la realidad. Sí. Tan cambiante con esos entornos donde cada vez controlas menos, donde también hay un entorno que tiene... condiciones adversas para nuestros hijos, ¿no? Más violencia, más inseguridad, más otras cosas que yo creo que también las expectativas tienen que ir amoldando a todo lo que les hemos dicho que deben de ser y cómo tienen que ser. Sí, yo creo que ahí, mira, 2 ejemplos muy claros sobre estos cambios que estamos viviendo, porque además es otra cosa en la que la regamos desde mi punto de vista como papás, que es, asumimos que el contexto de nuestros hijos e hijas es el mismo que nosotros vivimos, y ya no es el mismo. No. Un ejemplo clarísimo, Mar, es el uso de la bicicleta, ¿no? Claro. En nuestra generación, la bicicleta, sabes andar en bicicleta. Y usabas la bicicleta para usar porque pues andabas en la calle. Y éramos además, una generación que teníamos calle. Y mucha libertad. Era esa generación que hoy se ve con nostalgia ochentera, noventera. Decir, oye mamá, regreso al rato, ¿no? Ya a veces te preguntaban a dónde vas y a veces a qué hora llegas, pero nada más. Y te agarrabas la bici y agarrabas para el cerro, digamos. O sea, era otra ciudad, eran otras ciudades, eran otros entornos y teníamos mucha más libertad de movimiento y tal que las que tienen hoy, digamos, nuestros hijos e hijas. Primeras en cautiverio, que tenemos hijos en cautiverio, es una generación en cautiverio. Habría que preguntar a quienes nos están viendo, Mar, ¿cuántos de sus hijos saben andar en bici? Sí. Pero una de las cosas que ha pasado en ámbitos urbanos es que se deja de aprender a andar en bici porque hay que buscar espacios para andar en bici. Ya no es algo que pueda salir de tu calle, de tu casa, tu niño con su bici y decir, al rato vengo, papá, voy al Parque de Pilares. Sí. ¿Qué dirías tú, compadre, si se te va aquí afuera en bici? Déjame que termine una junta y nos vamos juntos. Sí, exacto. Sí. Y el segundo elemento es los entornos digitales que están viviendo nuestros hijos e hijas que son, ya lo vimos, por ahí están saliendo cada vez más datos, Omar. Por ahí Mario Campos lo trae en La batalla por la atención en su nuevo libro, pero están saliendo datos sobre cómo está correlacionada la depresión
juvenil con la intensidad de uso de redes sociales. Hay una correlación, claro, totalmente. Digamos, es brutal el dato. Salió un dato de Reino Unido ayer, antier, que ha circulado mucho en redes sociales, y el tema de que estamos dejando a nuestras hijas e hijos en entornos digitales que les están empobreciendo, los están, digamos, generando efectos de salud mental negativos. Están presentándoles todo el tiempo un mundo donde todo el mundo está viajando, disfrutando, viviendo, teniendo vidas intensas y relevantes, y comparativamente se comparan con entornos y con referencias que les son, digamos, muy distantes, y que empiezan a ser como un efecto de, pues yo estoy jodido, yo estoy, no, yo no estoy allá, yo no estoy, aspirar en un sentido, digamos, pues negativo para tu propia condición, para no valorar tu propia condición o los privilegios que tienes, porque todo el mundo estás viendo para otra parte. Sí, que en redes sociales nadie vende pan frío, dirían. Sí, exacto. ¿no? Dice, oigan, estoy triste, ¿no? Sí, y luego hasta se los acabas y salen llorando, ¿no? Sí, o sea, no, deshumanizamos a la persona que publica algo en redes sociales porque nadie siente, nadie amanece mal, nadie amanece despeinado o con el almohadazo, ¿no? O sea, exacto. Todos somos... Nadie sale feo. Nadie sale feo. Entonces, sí, generan mucha tensión y hay unos datos brutales. Por ejemplo, si quieren recordar más, tuvimos el segundo capítulo como cavernícola invitado a Piso y hablamos mucho sobre qué está generando el entorno digital. El entorno digital, ¿no? Bueno, sí. La regulación. Pero al final de cuentas eso nos hace como papás, Claudio, estar mucho más al pendiente de cosas que nuestros papás tenían que estar con nosotros. Sí. O sea, antes de acaso es, oye, nada más ten cuidado que no te enseñaban, que no te atropellaran. Sí. Y tú aprendías a esquivar autos cuando echabas una cáscara en la calle. Sí. Y hoy nuestros hijos... Los cohetes, yo me acuerdo, perdóname, claro. Omar, pero te comprabas unos palomones que te hubieran volado la mano. Oye, me acuerdo, unos palomones de este tamaño. Y luego le ponías un bote para que retumbara más. Y para que, o sea, hacíamos cosas brutales de temas. Yo me acuerdo perfecto de pues andar con la avalancha, claro. Te rompías el queso, te raspabas, tarara, pero sí eran entornos, digamos, donde al menos habitabas más el espacio público. Ya ver, Claudio, yo creo que tenemos que empezar a hacer algo para que los hijos, los niños, una raspada a todos nos dolía. Sí. Y la costra, pues era una huella de la batalla. Exacto. Pero que también... Una medalla. Una medalla que te generaba anécdotas, experiencia, de que te caíste, te fue bien, ganaste, o te barriste para anotar un gol o salvarse. Pero, y eso era un tema que a todos nos emocionaban. Los hijos hoy son hijos o son una generación, un par de generaciones que son hijas de cautiverios, ¿no? Sí. Y de cavernícolas y en cautiverio, muy cuidados. Sí. Muy de departamentos. Muy burbujeados, exacto. Pero estas cosas, Claudio, de alguna manera tenemos que generar desde bajar nuestra propia atención para darles esos espacios, esa experiencia a nuestros hijos. Y la otra es desproteger un poco, desburbujear, mejor dicho, a los hijos y a las nuevas generaciones. Sí, yo creo que parte, o sea, el error de cuando vives, como en mi caso, una infancia, pues... con violencia, para decirlo así, no muy difícil y tal. Seguramente fue menos difícil que la de muchas otras mexicanas o mexicanos en otros niveles socioeconómicos, en otras plazas, etcétera, etcétera. Porque de repente uno es muy, afín a melodramatizar su propia infancia e historia. Más allá de eso, a mí me parece que una de las cosas que nos pasa cuando vivimos en esos entornos, y es que dices, a mi hijo o a mi hija no le va a pasar, ¿no? Entonces, pues lo que también le cortas, lo que también castras en esa decisión es la experiencia, y la experiencia jodida que también te forma, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema, Omar? Es dónde está la línea divisoria entre que tenga la suficiente adversidad para darle recursos formativos y la suficiente comodidad para no traumarse, digamos, con condiciones de adversidad exageradas. Por ejemplo, vale hoy, es válido decir, oye, ahí te va un cachetadón y sacas mejor calificación en tu siguiente examen de español. Pues muy probablemente muchas y muchos de los que estamos aquí diríamos, pues no, o sea... ya la chancla está en desuso, ya es un objeto de museo. Entonces, pero que sí, o sea, entonces, y vamos a alargar la historia entonces a que acompañes a
tu hijo a reclamarle a su maestro de la materia que está tomando en la maestría, para reclamarle al profesor por la evaluación del examen? O sea, poniendo esos polos, ¿no? Sí. El polo de la violencia y el polo del hiperacompañamiento o el hipercuidado del otro. Me parece que lo que no sabemos es dónde está la escala intermedia, dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Para no cagarla con el exceso de rudeza, ni cagarla con el exceso de comodidad. Y de sobreprotección, porque yo creo que también los hijos es un tema donde también es una generación de hijos que son cómodos en la sobreprotección. Sí. Y los papás creo que somos, o hay papás que no ponen primero eso que somos, también como temerosos de cualquier vulnerabilidad de nuestros hijos. Sí. ¿No? Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos. Se habla mucho de las nuevas generaciones, pero hace poco, yo también reconociendo todo lo que he hecho trabajando con generaciones, alguien me decía, critican mucho. Yo tengo una frase, y la conoces cuando hay una conferencia, algunas conferencias, una que es, hoy los nuevos viejos son los millennials, ¿no? Para hablar de los millennials ya envejecieron. Ya. Entonces me dicen así, ¿en serio? Y nos critican tanto a los millennials y luego a los centennials ya empiezan a llovernos las críticas, pero se quejan ustedes de una generación de cristal, pero no se dan cuenta que ustedes son la generación de cemento que nos han hecho a nosotros. Sí, exacto. O sea, son un poco flexibles, son rudas, que eso me lo... Exigentes, y nos retan tanto, pero ustedes nos formaron a nosotros como generación. Somos un resultado. Tienen toda la razón desde mi punto de vista. No, completamente. Sí. Entonces, yo creo que también ahí los papás, estos papás que sobreprotegemos, a hijos que son cómodos en la sobreprotección y el consentimiento, también tenemos que aprender, primero hablar de eso, ¿no? Abrir estas conversaciones, porque no se habla de estos temas. No, criticamos a los demás y pareciera que lo que hagamos está bien y que nunca la cagamos los papás. Sí. Pero cuando ves un papá que va acompañando a un hijo de la universidad a reclamar por una calificación de 7, pues está hablando de una generación de papás que también tiene algo que decir ahí detrás, que no está acomoda, que no está bien acomodado, Claudio, ¿no? O sea, porque ya es un hombre adulto, ya es una persona adulta. Sí, a mí me parece que esta paradoja que señalas es súper pertinente, Omar. Nos quejamos de la generación millennial, quienes somos generación previa, digamos, generación X, y nos quejamos y hay muchos elementos. Tú has dicho mucho, has abordado mucho el asunto de las diferencias generacionales, ¿no? Sí. Y entonces la generación X, los boomers, los millennials, los centennials o la generación Z. Y es interesante cómo cada una de estas generaciones también genera discursos sobre el otro. Totalmente. Entonces, por ejemplo, los X le hemos dicho a los millennials, la generación de cristal, la generación mazapán. Por ahí hay un artículo que les recomiendo mucho en Vanity Fair de Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho, que se llama The Wuss Generation, que es la generación pusilánime. O sea, hasta allá nos hemos ido para describir a los millennials, diciendo que son frágiles, que no aguantan vara, que se quejan de nosotros como jefes. No saben lo que era tener un pinche jefe boomer, ¿no? Sí. Que te dijera, eres un pendejo, esto no sirve para nada, regrésate a tu casa, regrésate al kinder, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas retroalimentaciones que estoy seguro, Omar, que vivimos, ¿no? Vivimos esas referencias. Y criticamos esa falta de fortaleza de la siguiente generación. Y me parece que revela perfecto las falencias, los errores cometidos, porque finalmente somos la generación reproductora de las siguientes generaciones. Y tenemos que hacernos responsables de eso, ¿no? De esos efectos que estamos viendo en las nuevas generaciones que no nos gustan, son resultado de nuestros propios procesos de reproducción social, de paternidad y maternidad. O sea, al final de cuentas, las nuevas generaciones son un espejo de lo que nosotros les hemos heredado. Exacto. Entonces hacerse responsables también. Entonces, si criticamos tanto, si somos tan duros, pues también más hay que ser flexibles y cuidadosos, ¿no? Tolerantes y con esta expectativa también, Claudio. Estos micrófonos se han llenado de una gran conversación, mi querido muchas gracias, Claudio. Te agradezco mucho que hoy hayas aceptado la invitación como el cavernícola invitado de este episodio. Y de verdad ha sido muy gozoso siempre conversar contigo. Muchas gracias. Tenemos conversaciones en todos los entornos que te puedas imaginar. Sí. ¿No? O sea, nos faltaba unos micrófonos propios. Que estuvieras en esta cueva, en esta casa.
Eres un gran cavernícola invitado. Muchas Sabes gracias, cómo te Omar. quiero. Yo también te Mi quiero querido muchísimo. Claudio Flores, el doctor Claudio Flores. Un extraordinario, yo digo una mente extraordinaria, de verdad que de las mejores mentes extraordinarias, un gran ser humano, mi carnal, amigo, un cómplice también de esta aventura llamada Cavernícola. Y Claudio, pues también pronto sale el libro. Pronto sale el libro, cosa que hemos trabajado mucho en Tridente. La verdad, Omar, desde que tú empezaste a ser autorreflexivo sobre tu propia paternidad, porque esto no tiene 1 año o 2, yo diría que tiene muchos más años. Yo te conozco, además, por todos los procesos que pasó tu propio paternaje, que es retador, Omar. Y me parece que el libro va a ser una gran herramienta para abrir conversaciones. Un poco lo que yo creo, el fenómeno que está detonando Cavernícolas es el rollo de repente correr una cortina y darnos cuenta que estamos desnudos en nuestra paternidad, ¿no? Y nos vemos con nuestros defectos, con que, oye, se te alargó una mano, tienes más chueco este lado, digamos, en términos de las cosas que nos faltan, pero discutirlo colectivamente como papás me parece que es un lado muy fértil para poder, primero, reflexionar sobre tu propia paternidad y, segundo, empezar a cambiar y ajustar para tratar de ser mejores papás, ¿no? Que creo que ese es el fondo de esta conversación. Pues uno de los objetivos de este espacio y de todo lo que estamos haciendo con Cavernícolas es visibilizar las paternidades. Sí. Que dejar de ser solamente el colaborador de una semilla genética y convertirnos en protagonistas. El colaborador de una semilla genética, es brutal. Y que convertirnos en colaboradores de lo que implica la crianza. Sí. ¿No? En el contexto que tengamos, pues cada uno de nosotros y de nosotras, Claudio. Sí. No basta, diría yo, si me permites cerrar por con favor. eso. No basta preñar y proveer. No basta con eso. Me encanta. Claudio, para cerrar, dime una cosa. ¿Qué te hubiera gustado que les dieras? Ayúdame a decirles un mensaje a los cavernícolas desde tu experiencia como hijo, como papá. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran para navegar mejor en estas aguas a veces muy turbias de la paternidad? Mira, Omar, a ver, esta es una buena pregunta de cierre y compleja. A mí me hubiera gustado, y eso es algo además que yo hago cuando veo a alguien que es papá o va a ser papá joven, que digo, entérate de qué significa, ¿no? Me hubiera encantado que me dijeran, oye, Claudio, vete al súper, recorre el pasillo de los bebés, aviéntate unos videitos en YouTube sobre el tema de, pues, cómo se baña un bebé, o sea, entrénate un poco, prepárate un poco. Yo en mi caso, como mi preparación fue, diría, nula, es lo que yo recomendaría, es prepárate un poco a meterte en ese universo de la paternidad, del paternaje, antes de tener a tu bebé en las manos. Estupendo. Cavernícolas unidos jamás serán vencidos. Hablando mucho del, incluso retomando algo que puede tener orgulloso a tu papá, ¿no? Estás citando más gritos de guerra. De gritos de guerra. Exacto. Te agradezco mucho, Claudinho. Muchas gracias, carnal. Un gustazo estar aquí contigo. Gracias por estar en esta cueva. Cavernícolas, nos vemos en esta misma cueva con otro cavernícola invitado próximamente. Uga Uga. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.